Cuando pensamos en el apellido Targaryen, seguramente lo primero que se nos viene a la mente es Daenerys, la reina de los Ándalos, Khaleesi, rompedora de cadenas y madre de dragones. Y claro, también del llamado Rey Loco, que tanto fue mencionado en la serie original, donde no nos habían dado mucho contexto sobre esta familia. Pero ahora House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, que para sangre de George R.R. Martin, cuya narración se ambienta 300 años antes de Game of Thrones. Casey Bloys, el director de contenido de HBO, aseguró que Martin ha sido una parte importante en esta producción, pues es un recurso valioso ya que él fue quien creó este universo. Por lo tanto, no podría hacerse una serie que él no respaldara. George R.R. Martin es productor ejecutivo y co-creador del show de acuerdo con los créditos iniciales, de hecho tuvo mayor control creativo, me imagino para que no ocurriera lo mismo que sucedió con las últimas temporadas de Game of Thrones. Curiosidades de La Casa del Dragón. HBO estaba buscando cómo expandir el universo y una de las primeras ideas que surgieron fue una precuela centrada en The Long Night llamado Blood Moon, ambientado durante la Edad de los Héroes y era protagonizado por Naomi Watts. Sin embargo, fue cancelado luego del capítulo piloto, muy a pesar de que contó con un presupuesto de 30 millones, jamás logró ver la luz. De hecho, tal parece que ni siquiera el mismo George R.R. Martin tuvo acceso a él. La historia de esta serie está basada en hechos reales. George R.R. Martin contó que basó la danza de los dragones, o sea, la guerra civil entre Aegon II y Rhaenyra, en un periodo de la historia inglesa conocida como la anarquía. Resulta que tras la muerte del rey Enrique I en 1135, había nombrado a Matilde, su única hija legítima, su heredera, para convertirse en la primera reina de Inglaterra. Pero el trono fue usurpado por el primo de Matilde, Esteban de Blois, cuyo reclamo fue respaldado por informes de que el rey había cambiado de opinión en su lecho de muerte, nombrando a Esteban como su heredero. La sangrienta guerra duró 2 décadas y acabó con el Tratado de Wallingford, que consistía en que Esteban permanecería en el trono pero reconocería a Enrique, el hijo de Matilde, como heredero a la corona de Inglaterra. Como toda producción basada en una novela, cambiaron varios elementos y detalles que iremos descubriendo a lo largo del video, pero de entrada podemos decir que son aspectos generales. Por ejemplo, en la novela, los miembros de la casa Velaryon son descritos con cabello plateado, piel pálida y ojos violetas. Pero para la serie, los showrunners optaron por diversidad racial, ya que Game of Thrones careció de un elenco diverso, y en su momento esto fue algo criticado. Aunque Emma Darcy, la actriz que interpreta la versión adulta de Rhaenyra, aparece hasta la mitad de la serie, ella fue elegida mucho antes que su contraparte más joven, Millie Alcock, a quien buscaron por su gran parecido con Darcy. Pero el papel de Rhaenyra era tan cotizado que Olivia Cooke también peleó por él. La actriz admitió que incluso audicionó 2 veces para ese personaje, antes de que fuera considerada finalmente para el papel de Alicent. El lingüista de Game of Thrones, David J. Peterson, regresó para continuar su trabajo con el lenguaje de Alto Valyrio y darle seguimiento a su trabajo. Estamos de acuerdo que una de las palabras más icónicas de este lenguaje, y creo de la serie en general sin duda, es Dracarys, que es la orden que se le da a los dragones para que exhalen fuego. Solo que aquí hay algo que no cuadra. Y es que en los libros, este comando era exclusivo de Daenerys y fue algo que ella eligió mientras entrenaba a sus dragones como Dios le daba a entender, pues ella desconocía cuál era la orden que los jinetes anteriores les daban a sus dragones, ya que para ese punto los únicos dragones existentes eran los de Daenerys. A partir del segundo episodio pudimos ver la nueva intro de esta serie, ya que el primer capítulo lo omitió por completo, pero lo que llamó la atención de todos los fans fue la melodía, ya que es exactamente el mismo tema de Game of Thrones. Y aunque algunos lo disfrutaron por la nostalgia, otros quedaron decepcionados por el gran significado que tiene. Sin embargo, el tema también se puede escuchar en otras ocasiones en la serie, como al final del primer capítulo, y también se pueden escuchar pequeños fragmentos durante distintas escenas. Ahora, analizando los créditos iniciales, en sí nos muestran el árbol genealógico y la historia de la casa Targaryen, y a través de la corriente de sangre nos indican los matrimonios e hijos que llegaron al trono de hierro. Aunque también se puede ver brevemente insignias de las otras casas, pero podríamos decir que la intro se va actualizando conforme avanzan los capítulos. Por ejemplo, los engranajes que se llenan de sangre indican los que han muerto. Incluso en el episodio 9,
se muestra por primera vez un símbolo mucho más claro para Alicent y sus hijos, que es el símbolo de la casa Hightower, una torre y una llama en la cima que está junto con la estrella de 7 puntas de la Fe de los 7, que conecta con un círculo de araña que representa a Helena por su afición a los bichos y sus profecías, un huevo de dragón a Aegon y el zafiro a Aemon por su ojo. De hecho, esos créditos nos confirman algo que George R.R. Martin había revelado anteriormente, que es que Alicent y Viserys tienen un cuarto hijo llamado Daeron. La línea de sangre lo muestra a un lado, solo que aún no ha sido mencionado en la serie. Martin contó también en ese blog que no pudieron incluir a Daeron en la primera temporada, pero aseguró que vive en Old Town con Lord Hightower, que es el tío de Alicent. Y ya que hablamos de los Hightower, esta es la primera aparición tanto de esta casa como la de los Velaryon en una adaptación de HBO, ya que no vimos a ninguno de los dos anteriormente en Game of Thrones. El trono de hierro ha sido uno de los elementos más icónicos del show desde la serie original. No obstante, su aspecto cambió muchísimo en la Casa del Dragón, pues es aún más grande y con más espadas, lo que lo hace lucir mucho más intimidante, pues querían acercarse más a la visión de George R.R. Martin descrita en sus novelas, aunque aún así sigue sin ser tan grande como la montaña que él describe en sus libros. De hecho, Martin nunca estuvo muy contento con el trono de Game of Thrones y ahora era la oportunidad para revertirlo y mostrar también algo de la extravagancia de los Targaryen, ya que estamos hablando de una época de riqueza y prosperidad donde hubo 6 años de paz. Y en todo ese lapso hubo tiempo suficiente para que se hiciera todo tipo de arte, y como han pasado 200 años desde ese momento hasta los eventos de Game of Thrones, pues pudieron pasar muchas cosas y así justificar que haya terminado como lo conocimos en la serie original. De acuerdo con una entrevista que el director Miguel Sapochnik le dio a Entertainment Weekly, para construir el trono se utilizaron 2500 espadas, de hecho varias son verdaderas y realmente cortaban tal como en el libro. Otra cosa interesante sobre este nuevo trono es que este sí corta a diferencia del de Game of Thrones, donde se sentara quien se sentara salía limpio, sin ninguna cortada, y esta era una de las principales quejas del fandom, ya que en los libros sucede todo lo contrario, pues no solo se cortan, sino hay quienes hasta mueren, como es el caso de Maegor Targaryen, quien se cree que fue asesinado por su propio trono. Pero aquí, desde el primer episodio, nos muestran a Viserys cortándose con una de las espadas, y según la gente de Westeros, el trono tiene la capacidad de juzgar el carácter de cada uno de los que se sientan en el trono y rechazar con cortes e incluso la muerte a quien no considera digno para gobernar. Los dragones son pieza clave en esta serie, pues de otra manera no podría llamarse la Casa del Dragón. Algunos de los dragones que vemos en la serie son Syrax, la dragona de Rhaenyra, Caraxes, el dragón de Daemon, Bruma o Seamoth, el dragón de Laenor Velaryon, Meleys, perteneciente a Rhaenys, y Vhagar de Lady Laena, que es el último dragón que queda de la época de la conquista. Vhagar fue montado originalmente por la hermana y esposa de Aegon el Conquistador, la reina Visenya, y es el más grande que ha aparecido tanto en la serie original como en esta. Después de Visenya fue reclamada por Laena cuando tenía 15 años y tras su muerte pasó a ser reclamado por Aemon Targaryen. También nos dejaron ver el cráneo de Balerion, apodado como el Terror Negro en la Fortaleza Roja, donde está rodeado de velas. Este fue el dragón de Aegon el Conquistador y el último que lo montó fue el rey Viserys solo un año antes de que muriera. Pero yo creo que una de las interrogantes más grandes es saber si para este punto ya existían los huevos de Daenerys o si existe alguna conexión con ella y sus dragones. Y la única pista coherente que parece haber son los dragones de Dreamfire, que es la misma madre del huevo de dragón que Daemon robó. Dreamfire pertenecía a Rhaena, la nieta de Aegon el Conquistador, quien tenía una relación con Lady Elisa Farm, y fue ella, su amante, quien robó 3 de sus huevos y jamás se volvió a saber de ellos. El número 3 cobra relevancia porque podrían tratarse de los mismos 3 huevos que Daenerys recibió como regalo de bodas y de los cuales nacieron Drogon, Rhaegal y Viserion. La daga de acero Valyrio que está en posesión de Viserys y que vemos en el primer episodio y luego la volvemos a ver en el cuarto mientras Viserys le cuenta a su hija sobre la misión de los Targaryen con el trono, y descubrimos que hasta tiene un mensaje en su hoja de acero que dice: de mi sangre nacerá el príncipe que fue prometido y suya será la canción de hielo y fuego.
Esta daga es sumamente importante en Game of Thrones porque si bien fue la misma que utilizaron para atentar contra la vida de Bran en la primera temporada, también fue la misma que usó Arya para matar al Rey de la Noche en la última temporada de la serie. Los árboles de Arciano han sido muy llamativos desde Game of Thrones por su corteza blanca y hojas rojas. En la serie original había un gran árbol en Winterfell y los arcianos eran venerados en la religión de los dioses antiguos. E incluso llegamos a ver a Sansa rezando ahí. En House of the Dragon podemos ver uno desde el primer capítulo ubicado en King's Landing. Sin embargo, su aparición rompe el canon de los libros, ya que en el bosque de los dioses de Desembarco del Rey no hay ningún arciano sino un viejo roble. Y en la serie original tampoco es visto. No obstante, en el quinto episodio nos dan una idea de cómo es que llegó ahí cuando Larys Strong habla con Alicent en el jardín y le menciona que hay unas plantas que no son originarias de ahí, pero que muestran resiliencia a florecer. Lo que nos da a entender que el arciano fue llevado hasta ahí y seguro su desaparición fue consecuencia de la danza de los dragones. Podría decirse que el rey Viserys fue envejecido si lo comparamos con su contraparte en los libros, donde no tenía ni 30 años cuando quedó viudo. De hecho, cuando Rhaenyra pierde a su madre, la princesa tiene solo 8 años, y en realidad la diferencia de edad entre Viserys y Alicent era solo de 11 años, cuando en la serie la diferencia de edad es mucho más grande. Y aunque en el show no revelaron la edad del rey, Paddy Considine, el actor que lo interpreta, tiene 49 años. Pero supongo que para fines de la serie decidieron envejecerlo, y no solo a él sino también a otros personajes. Y respecto a la edad que condujo al rey a su muerte, resulta que es una especie de lepra. De acuerdo con Paddy, su enfermedad estaba deteriorando su cuerpo porque en realidad no es tan viejo. Al final su enfermedad se convierte en una metáfora de ser rey y el estrés y la tensión que te impone y lo que te hace física y mentalmente. Como ya lo habrá notado, otro cambio que hicieron respecto a la edad es que en el libro, Alicent es aproximadamente 10 años mayor que Rhaenyra. De hecho, Alicent era muy cercana al rey Jaehaerys, a quien le hizo compañía durante los últimos años de su vida, y aunque conocía a Rhaenyra, comenzó a relacionarse con ella hasta que se casó con el rey Viserys. Mientras que en la serie, la diferencia de edad no es mucha, prácticamente son de la misma edad y son muy buenas amigas, cosa que hicieron para realzar su amistad, algo jamás visto en los libros, para que su ruptura, gracias a las intrigas y pérdida de confianza, fuera aún más trágica cuando llegara al punto de la danza de los dragones. Pero antes de que todo se viniera abajo, en el primer capítulo, Rhaenyra y Alicent comparten un gran momento bajo el árbol de Arciano donde hablan sobre Nymeria. Si el nombre te suena familiar es porque el lobo de Arya Stark también llevaba este nombre, pero es evidente que no se refieren a ella, sino a la guerrera que llevó a los Rhoynar a través del mar angosto en barcos a Dorne, y luego, más adelante, en el tercer episodio, Rhaenyra está nuevamente bajo el árbol y le pide a uno de sus sirvientes que toque repetidamente una canción que habla sobre una mujer que huyó con sus barcos y su gente, y aunque no lo aclaran, parece que nuevamente se trata de Nymeria. Ambas referencias parecieran ser un guiño a 10.000 barcos, que es uno de los spin-off de Game of Thrones que se están preparando, donde abordarán precisamente la historia de la princesa Nymeria. Mientras Viserys le muestra su modelo a escala de Valyria a Alicent, que por cierto ha sido la única vez que hemos podido ver la ciudad intacta en pantalla, ya que en la serie original solo eran ruinas, Viserys menciona a los magos de sangre de Valyria. La mayoría de estos magos desaparecieron junto a Valyria, pero algunos sobrevivieron y los llegamos a ver en la época de Daenerys, como Mirri Mez Tord, la mujer que atendió la herida de Khal Drogo, pero que en lugar de curarlo, usó la magia de la sangre para dejar a Khal Drogo en estado vegetal y hacer que Daenerys perdiera a su hijo en la primera temporada de Game of Thrones. Así como esta serie no sería nada sin dragones, tampoco lo sería sin el incesto, literal. En Game of Thrones vimos algunos ejemplos perturbadores de ellos, y aquí tampoco se quedan atrás, especialmente cuando se trata de la práctica de matrimonio entre hermanos, una práctica que los Targaryen han realizado por siglos. Recordemos que los padres de Viserys, Baelon y Alyssa, eran también hermanos. De hecho, como Viserys no tuvo hermana, se casó con su prima Aemma, pero en sí, la primera referencia dentro del show es cuando Otto Hightower, buscando el beneficio propio, le sugiere al rey Viserys que case a su hija con Aegon, su hermano de solo 2 años.
y aunque su plan no se lleva a cabo, más adelante descubrimos que Aegon está casado con Helaena, su propia hermana con quien ya tiene hasta hijos. Debido a que el libro es contado a través de la perspectiva de un narrador que no estuvo presente durante esa época, sino que solo se basa en ciertos testimonios, hay cosas en la novela que no quedan del todo claras y una de ellas es cómo Rhaenyra perdió su virginidad. En los libros hay dos versiones. La descrita por el septón Eustace, que aseguraba que antes de cumplir los 16 Rhaenyra había perdido su virginidad con su tío Daemon, y la otra es una versión contada por un bufón llamado Champiñón, que decía lo contrario, que Rhaenyra no había perdido la virginidad con su tío. No obstante, Daemon le enseñó algunas técnicas de seducción y tuvieron prácticas sexuales sin llegar a quitarle la virginidad precisamente para que las pusiera en práctica con Ser Criston Cole, de quien estaba enamorada. Pero luego de esto hay otras dos versiones, una que Cole le propuso matrimonio y que escapara con él tal como lo vimos en la serie, y la otra es que Cole lo rechazó, así que resentida buscó a Harwin Strong, con quien finalmente perdió su virginidad. Aún así, en ambas versiones, Daemon termina siendo exiliado por el rey debido a los rumores. Y ya que tocamos el tema de los chismes, es precisamente Champiñón descrito en los libros como un enano bufón de la corte, una de las fuentes del archimaestre Gildain, el narrador de la historia de los Targaryen. Y tiene algo de lógica que él sea su fuente, ya que muchos príncipes y lores creían que Champiñón era un débil mental, así que no tenían tapujos a la hora de hablar delante de él, y así era como se enteraba de todo. Y aunque en la serie no aparece, al menos no de manera específica, en el quinto capítulo, durante la fiesta, se le puede ver de fondo tocando un tambor en el escenario, y todo fue gracias a la insistencia de Paddy Considine, quien le pidió a la producción que incluyeran al personaje en la serie, aunque fuera solo un pequeño cameo. De la escena en la que Alicent hace su entrada en la boda de Rhaenyra vistiendo toda de verde, es de donde toman su nombre en la guerra civil, donde los llaman los verdes. Y es precisamente esta escena la que le pone fin a su amistad con Rhaenyra y prácticamente le declara la guerra. Por eso cuando Alicent entra al salón, Larys le susurra a su hermano: ¿sabes de qué color brilla Old Town cuando llama a sus abanderados a la guerra? Y luego le responde: verde, tal como el vestido de Alicent. En los libros, este hecho sucede en un momento diferente, justo en el quinto aniversario de bodas de Viserys con Alicent, cuando la reina elige el color verde y Rhaenyra rojo y negro, que son los colores de los Targaryen. De ahí que los bandos sean conocidos como los verdes y los negros. El destino de Joffrey en ambas versiones es el mismo. En ambas muere a manos de Ser Criston Cole. Lo único que cambia es la manera en cómo pierde la vida, pues en el libro sucede durante un torneo en el que Criston Cole, su oponente, le da un fuerte golpe en la cabeza, pierde el conocimiento y fallece 7 días después, y no en plena boda como muestra la serie, donde Cole lo golpea hasta matarlo. De hecho, la idea de Laenor de nombrar Joffrey a su hijo más adelante es precisamente en honor a él quien fuera su amante. Para muchos, Helaena Targaryen podría parecer una chica rara que divaga y que todo el mundo toma por loca, pero si ponemos atención, en realidad parece tener un don especial que indica que puede ver el futuro, pues está presagiando los eventos de la guerra entre los verdes y los negros, ya que todo lo que dice se cumple. En el sexto episodio, Alicent está hablando con su hija sobre la naturaleza de un insecto y en eso Aemon entra a quejarse de la broma del cerdo que le hicieron sus sobrinos. Alicent intenta consolar a su hijo diciéndole que algún día tendrá su propio dragón y luego Helaena murmura entre dientes: tendrá que cerrar un ojo, que como sabemos es lo que pasa más adelante. Aemon consigue su propio dragón, pero hacerlo le cuesta un ojo. En el capítulo 7, una de sus profecías dice: la mano gira el telar, carrete verde, carrete negro, dragones de carne tejiendo dragones de hilo, lo que encaja perfectamente con la danza de los dragones. Más adelante en el capítulo 8 la vemos cosiendo una araña y le dice a su madre: hay una bestia debajo de las tablas. Este seguramente es el presagio de que al final Rhaenys logra escapar junto a su dragón que estaba justo debajo de Dragon Pit. Y respecto a la araña, podría tratarse de la telaraña de espías que hay entre ellos, de los que Larys le cuenta a Alicent. En los libros se habla de que algunos miembros Targaryen experimentan visiones del futuro, tal como Aegon I el Conquistador, así que parece que Helaena es uno de ellos también. Pues como verán, todo lo que he dicho se ha cumplido. Sin duda Helaena es un personaje súper interesante al que prestarle mucha atención.
El destino de Laenor Velaryon es muy diferente si lo comparamos con su versión del libro. En la serie, aunque nos hicieron creer que había muerto y Daemon estaba involucrado, al final descubrimos que el chico fingió su muerte y lo vemos escapando al lado de su amante, Karl Corey, hacia Essos, donde podrá tener una vida más feliz y estar lejos de la presión y políticas del reino, especialmente ahora que está por desatarse una guerra. Mientras que en el libro su muerte es bastante real. Karl Corey realmente lo mata a puñaladas mientras está en un mercado y escapa sin que nadie lo detenga. No obstante, sus motivos no están del todo claros. No se sabe si alguien, o sea Daemon, lo planeó, fue otra persona o tal vez un crimen pasional. Conforme pasan los años y Rhaenyra envejece, su cabello adquiere más trenzas que son aún más elaboradas, tal como sucedió con Daenerys, quien parecía representar sus victorias a través de sus trenzas. La boda de Daemon y Rhaenyra se llevó a cabo bajo la tradición Valyria, una ceremonia nunca antes vista en la serie original. La boda consiste en cortarse los labios con una hoja de vidriagón para luego marcar sus frentes con la sangre fresca. Posteriormente se cortan la mano y de esta manera mezclan su sangre. Estos rituales de sangre están vinculados al legado Targaryen que, como sabemos, permitían las relaciones incestuosas y al hacer esto simbolizaban el mantener pura la sangre Valyria, y como Daemon y Rhaenyra son familia, esta unión representa esa pureza. Cuando Rhaenyra y Daemon le presentan a sus nietos al rey Viserys, le comentan que uno de ellos lleva el nombre de Viserys en honor a él, a lo que el rey afirma que es un nombre digno de un rey. Y aunque lo diga en broma, tiene muchísima razón, de hecho parece un presagio, ya que dentro de algunos años, este niño se convertirá en el rey Viserys II. El momento en el que Viserys intenta subir al trono y se le cae la corona fue un accidente, no era parte del guión. Matt Smith simplemente se agachó para recogerla y continuaron rodando, entregándonos una de las escenas más emotivas de toda la serie, especialmente por la historia de estos dos, ya que significa un punto de inflexión en su relación. La máscara del rey Viserys parece ser un guiño al rey Balduino IV de Jerusalén, conocido también como el rey leproso. De hecho, tal parece que se inspiraron en él para la enfermedad del rey Viserys, que como bien sabemos era una especie de lepra que lo hizo perder incluso un ojo, pues Balduino quedó totalmente ciego a raíz de ello y murió con solo 24 años. Poco antes de morir, Viserys le cuenta a Alicent sobre el sueño de Aegon y el príncipe prometido y su canción de hielo y fuego, pero ella malinterpreta el mensaje obviamente a su favor y cree que el rey se está retractando de último momento y que su último deseo es que su hijo Aegon sea quien se siente en el trono de hierro. Cuando el rey se refería a la profecía, solo que el mensaje se lo dio a la persona incorrecta que transgiversó sus palabras, pues seguro pensó que estaba hablando con su hija Rhaenyra. De hecho, sus últimas palabras, que son mi amor, no son para Alicent, sino para su primera esposa Aemma, a quien evidentemente nunca dejó de amar. Para prueba, la manera en cómo toca el anillo que era de su primera esposa. En el libro, los detalles sobre la muerte del rey son más macabros, pues Champiñón, el bufón, que es una de las fuentes de nuestro narrador, sugiere que el rey fue envenenado. Cabe mencionar que el día que el rey murió, Mushroom no estaba en desembarco del rey, y aunque en la serie es evidente que Rhaenyra y Daemon desconfían porque la primera quiere traer a otros maestres para que evalúen a su padre y el segundo olfatea su té para ver que no esté envenenado, en realidad no hay indicios de que lo hayan envenenado, pues era evidente que el estado del rey ya era muy delicado. La serie acelera enormemente el tiempo que pasa entre la muerte de Viserys y la coronación de Aegon. Podríamos decir que solucionan todo muy rápido, ya que en el libro todo este proceso toma 10 días, y cabe resaltar que durante esos 10 largos días, el cuerpo del rey permaneció en su dormitorio pudriéndose y haciendo un olor evidente, pues obviamente había que tomar decisiones antes de hacer pública la noticia de la muerte del rey. La escena fetichista de los pies de Alicent fue lo último que me esperaba. El universo de Game of Thrones nos tiene acostumbrados a sangre, muerte, desnudos, incesto, pero no a esto. En la escena en cuestión, Larys comienza a contarle información a la reina a puerta cerrada, pero la cosa cambia en cuanto Alicent deja sus pies al desnudo, pues solo así comienza a darle mucha más información y para nuestra sorpresa hasta termina masturbándose.
Olivia Cooke, la actriz que interpreta a la reina, considera que fue algo asqueroso y degradante, pero es la única manera de conseguir la información que Alicent necesita para mantenerse a flote, pues de lo contrario podría correr sangre o incluso terminar en usurpación. En los libros no se menciona nada sobre este fetiche. El 9º capítulo termina de una manera bastante dramática. Mientras Aegon está siendo coronado, Rhaenys irrumpe el lugar montando su poderoso dragón, pero se contiene, y en lugar de darle la orden de hacer arder a todos, prefiere marcharse, a pesar de que pudo haberlo hecho muy fácilmente. Sin embargo, en los libros esto no ocurre ni de cerca, pues en el momento de la coronación, que se lleva a cabo sin problema alguno, Rhaenys ni siquiera se encontraba presente. Otra cosa distinta es que en el libro, Aegon no se mostró tan reacio para aceptar la corona, sino que al contrario, estaba más que ansioso por gobernar. Mientras están buscando a Aegon y llegan a este terrible lugar donde ponen a pelear a los niños en un foso, los gemelos Cargill dan a entender que uno de los niños de ahí es el bastardo de Aegon. En la novela, el hijo bastardo de Aegon se llama Gaemon y su madre es una mujer llamada Essi que trabajaba en un burdel donde Gaemon finalmente se cría y la gente de ahí lo trata como si fuera a convertirse en rey, especialmente luego de la desaparición del rey Aegon. Y es curioso porque consigue un gran número de seguidores y a pesar de las intenciones de las personas, el rey Aegon le perdona la vida debido a que aún era un niño. Con el tiempo, este niño se convierte en el mejor amigo del hijo de Rhaenyra, Aegon III, quien pasaría a ser rey más adelante. Y ya que mencionamos a los gemelos Ser Erryk y Arryk Cargill, interpretados por Elliot y Luke Tidensor, en el libro ellos en realidad no son los encargados de buscar a Aegon, ya que para este punto están bastante distanciados. Mientras Arryk permanece en King's Landing del lado de los verdes, Erryk está en Dragonstone apoyando a Rhaenyra. Es interesante que en la serie, Erryk muestre sus dudas sobre si Aegon es apto para gobernar, pues ha sido testigo de sus pésimas acciones como el abuso que cometió contra una de las sirvientas. Fue evidente que Erryk tomó bando desde que ayudó a escapar a la princesa Rhaenys de la Fortaleza Roja, y más adelante lo vemos en Dragonstone jurándole lealtad a Rhaenyra mientras le entrega la corona. En el libro, de igual manera, cada uno toma su camino y llegan a un punto en el que deben enfrentarse, luchando entre sí en bandos opuestos. Sus personajes se vuelven tan legendarios, especialmente su pelea, que los cantantes de Westeros hasta escriben una canción sobre su duelo. El 10º episodio comienza con Rhaenyra recibiendo la trágica noticia de la muerte del rey y la usurpación del trono. Tanto en la serie como en el libro, la noticia no le cayó nada bien y provocó en ella una furia y una rabia que desencadenó el nacimiento de su bebé. En la serie no dan mucho contexto sobre su bebé, pero en el libro nos dicen que se llama Visenya en honor a la hermana y esposa de Aegon el Conquistador. La niña nació muerta y con una malformación. Esto desata aún más la furia de Rhaenyra, quien culpa a los verdes de la muerte de su única hija y quiere hacerlos pagar por ello inmediatamente. Mientras que en el show se mantiene más tranquila y su furia se desata hasta el final, cuando se entera de la muerte de Lucerys. Pero mucho antes de que suceda la muerte de Lucerys, Rhaenyra mantiene la cordura y especialmente llega a considerar la oferta de los verdes luego de que Otto le entregara una página de un libro. Por si no lo recuerdan, en el primer capítulo, Alicent y Rhaenyra están leyendo un libro que habla sobre la historia de Nymeria bajo el árbol de Arciano, y Rhaenyra arranca una página que al parecer Alicent guardó durante todos estos años. Lo que me imagino envía con Otto como chantaje, obviamente, que diga como un símbolo para recordarle lo que algún día fue su amistad y lo mucho que llegaron a quererse la una a la otra, bla bla bla. Y vaya que logra salirse con la suya. Lo curioso es que si hacemos memoria, en aquel momento Rhaenyra le contaba a su amiga que le cedería su posición a su hermano varón si tuviera uno sin problema y que ella era feliz volando en su dragón. Así que tal vez es esta conversación la que Alicent en realidad está tratando de recordarle. Tanto en el libro como en la serie, Aemon llega a Bastión de Tormentas antes de Luke y en ambas pide el ojo de su sobrino para cobrar lo que le hizo años atrás. En ambas versiones, Aemon lleva un ojo de zafiro, lo que explica perfecto el símbolo de su personaje en los créditos iniciales. Y si bien en el libro Aemon también mata a Lucerys, las circunstancias no están del todo claras. Hay quienes dicen que Aemon le sacó los ojos a Luke, otros que Vhagar arrebató a Lucerys del hombro de su dragón y se lo tragó por completo.
una versión que se acerca mucho más a los hechos de la serie. Sin embargo, en el espectáculo lo que cambia totalmente es la intención, ya que en el libro no hay indicador alguno de que Aemon perdiera el control de su dragón y que una pelea terminó en un trágico accidente como en la serie, que es lo que finalmente termina en que Rhaenyra elija el camino de la guerra y comience así oficialmente la danza de los dragones. En el libro, incluso Daemon busca vengar su muerte y cobrarles con la vida de uno de sus hijos para así empatar el marcador. Al mostrarlo como un accidente en la serie, solo resaltan el discurso que Viserys le dio a su hija en el primer capítulo, donde le dice que la idea de que controlan a los dragones es solo una ilusión y que es un poder con el que el hombre nunca debería haber jugado, pues fue lo que llevó a Valyria a su perdición. De acuerdo con el showrunner, Aemon es culpable de lo que le pasó a Luke, de eso no hay duda, pero tampoco es un psicópata. Recordemos que también fue un niño que sufrió bullying por parte de sus primos solo por no tener un dragón, y ahora que posee el más grande del mundo, simplemente quería demostrar que ya no se deja intimidar por nadie. Lamentablemente, las cosas se salieron de control. House of the Dragon eliminó varias escenas de Daemon que podrían haber cambiado nuestra percepción de él, pues lo muestran mucho más humano, no solo como un hombre que le gusta la guerra. Una de ellas es cuando está consolando a sus hijas luego de que perdieran a su madre, y a él se le ve sufriendo también cuando en la serie lo dejaron con una actitud un tanto fría y distante. La otra escena eliminada muestra a Daemon tirado en el mar llorando por su hija Visenya, la bebé que acaba de perder. Paddy Considine también contó que rodaron una escena donde Viserys casi le cuenta a Daemon sobre el sueño de Aegon, lo que dejaba mucho más clara su relación de hermanos. Y por último, esta tiene que ver más con su sexualidad, pues había una escena donde se le veía besándose con un hombre, confirmando su bisexualidad también. De hecho es curioso porque en algún momento de la serie, Daemon le dice a Laena que era casi tan hermosa como su hermano. Parece que la producción no aprendió nada de la serie original, pues una de las cosas que más se le criticó a Game of Thrones, especialmente en sus últimas temporadas, es que varias escenas literalmente eran tan oscuras que no se podía apreciar nada de lo que pasaba en la pantalla, como la batalla final con los caminantes que resultó un fiasco por la iluminación. Y aquí volvieron a repetir la misma historia, pues hay ciertas escenas donde no se puede distinguir lo que pasa. Si no fuera por el rubio platinado de los Targaryen, creo de verdad que no se hubiera visto nada de la escena de la playa entre Rhaenyra y su tío. La razón que da la producción es la misma que da la producción original, que es que utilizan un equipo de alta gama, como si estuvieran haciendo una película, y por ende, el único lugar apto para verla es una sala de cine y no la sala común de una casa. Afortunadamente, el showrunner escuchó todos estos comentarios y quejas y prometió que trabajará para mejorar la iluminación la próxima temporada. Esto que voy a decir a continuación es un spoiler, pero el final de la Casa del Dragón ya nos lo habían spoileado anteriormente y nadie se quejó. Para ser precisos, ocurrió en Game of Thrones, pero si no lo recuerdan, aquí haremos memoria y si no quieren saber qué sucede o ya lo olvidaron, mejor no continúen con el video. La danza de los dragones fue mencionada en algunas ocasiones en la serie original. En una escena, Shireen Baratheon le cuenta a su padre que está leyendo La danza de los dragones y le cuenta un poco de qué se trata y esto es lo que le dice. Es la historia de la pelea entre Rhaenyra Targaryen y su hermano Aegon por controlar los 7 reinos. Los dos reclamaban el trono. Cuando el pueblo comenzó a posicionarse, su pelea dividió a los reinos en dos: hermano contra hermano, dragón contra dragón. Cuando todo terminó, miles habían muerto, también fue fatal para los Targaryen, nunca se recuperaron. Ok, eso fue solo el contexto porque el verdadero spoiler es el que da Joffrey en la tercera temporada. Mientras platica con Margaery Tyrell, Joffrey le cuenta que Rhaenyra Targaryen fue asesinada por su hermano, o más bien su dragón, que se la comió mientras su hijo miraba y lo que quedó de ella está enterrado en las criptas. Así que ahora ya saben cómo es que acaba, sobre todo porque Fuego y Sangre, el libro en el que se basa, ya tiene un final cerrado. La Casa del Dragón fue un hit desde el inicio, pues es el estreno más visto de la plataforma de HBO con casi 10 millones de espectadores. Pero solo 5 días después, el piloto obtuvo el doble de su audiencia, alcanzando a 20 millones de personas, y también la renovación por una segunda temporada que lamentablemente aún no tiene fecha de estreno.
Según Variety, la segunda temporada comenzará a filmarse a principios del 2023, pero tomando en cuenta que la primera temporada tomó 10 meses en rodarse y aparte el tiempo de postproducción, lo más seguro es que llegue hasta el 2024. Si bien aún falta muchísimo para que llegue la segunda temporada, ya se están preparando otros spin-off para expandir el universo de Game of Thrones y no los extrañemos tanto, aunque lamentablemente la gran mayoría está en sus primeras etapas de desarrollo. Uno de ellos es The Jon Snow Show, aún hay muy poca información de él, solo que Kit Harington retomará su papel. Tales of Dunk and Egg, que será adaptación de 3 cuentos cortos, El Caballero Errante, La Espada Leal y El Caballero Misterioso, que forman parte de la colección El Caballero de los Siete Reinos, que contará las hazañas de Sir Duncan el Alto y su escudero Egg. 10,000 Ships, que de este ya hablamos anteriormente en el video, donde abordarán la historia de Nymeria, la guerrera que ayudó a escapar a su pueblo en 10.000 botes. The Sea Snake, anteriormente llamada Nine Voyage, será una precuela centrada en Corlys Velaryon, conocido también como la Serpiente Marina y quien se ha ganado el título del mejor navegante en la historia de Westeros. The Golden Empire, que se desarrollará en la región GT, ubicada al oriente de Essos, y al parecer esta será una serie animada. Según The Hollywood Reporter, hay otros 3 proyectos animados confirmados, pero la información es casi nula. Y por último, Flip Bottom es una serie que se ambientaría en los barrios bajos de King's Landing, pero tal parece que la producción se quedó estancada y ciertos rumores indican que podría ser cancelada. Cuéntenme en los comentarios qué tal les pareció La Casa del Dragón, si creen que le hace justicia a Game of Thrones o que incluso la supera. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales, mi nombre es Mariana, nos vemos en el próximo Popcorn News.